parece ser que siempre tenés que hablar desde el punto de vista de lo políticamente correcto, y cuando vos salís a la calle y te sentás a tomar un café, hay un montón de gente que piensa absolutamente distinto de lo políticamente correcto. Las leyes están para cumplirse y si tienen que haber un proceso, habrá el proceso, si lo condenan... ¿Que hay que hacer lo que dice la gente que se junta a tomar café con usted? ¿Cómo? ¿Hay que hacer lo que la gente que se sienta a tomar café con usted dice? No, yo no estoy usted es legislador, no puede contestar semejante cosa. ¿Cómo va a decir que hay que hacer lo que la gente dice cuando toma café? ¿Por qué no me dejás terminar? Esa es la fundamentación de un argumento. Me parece lamentable. ¿Por qué no me dejás? Lo que es un problema es si yo tengo dos personas venezolanas que pertenecen al sistema de inteligencia de Maduro, que vengan a generar disturbios en Argentina y yo no lo pueda deportar. Pero Facundo, eso es un delirio. Eso es bueno, no sabemos, que lo investigue la justicia. Realmente no hay nada que permita pensar eso. ¿Qué pasa con el tema de los extranjeros que fueron detenidos? Hay toda una discusión si pueden ser deportados o no pueden ser deportados. Ha dicho el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que en el último año hubo más deportaciones que en los últimos 10 años. El gobierno se ha subido a este tema de los extranjeros que generaron disturbios y demás. Y bueno, están planteando que va a haber deportaciones. Bueno, esto puede efectivizarse, no puede efectivizarse. Está con nosotros el director nacional de Migraciones, es el señor Pablo Seriani Cernadas. Gracias por venir. ¿Cómo es este tema? ¿Efectivamente se puede deportar a las personas estas que fueron detenidas en la manifestación y en los disturbios frente al Congreso? Permitime hacer una aclaración importante, porque no soy el director nacional de Migraciones. Yo dirijo un programa de Migraciones y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús. Perdón. El director de Migraciones del Ministerio de Interior es el doctor Horacio García. Bueno. Importante. Bueno, perfecto. ¿Sí? Bueno. Respondiendo a tu pregunta, sabe algo, digamos, entonces, para contármelo. Exactamente. Sí. Respondiendo a tu pregunta, a ver, lo primero que hay que señalar es, esta discusión requiere un debate serio y profundo, y no un debate recurriendo a mitos, estadísticas que no están, como ha ocurrido en diferentes momentos de la historia argentina, e incluso como está ocurriendo actualmente en otros países. Ni para hacer política coyuntural, como en este caso. Exactamente. Ahí en ese sentido, y escuchándolos a ustedes, escuchando las declaraciones de ayer, lo primero que pienso es urgente que Argentina tenga un pacto democrático para que las migraciones, que es un fenómeno social y que es parte de la historia argentina hace 150 años y que ha cambiado poquísimo en los últimos años y que tiene el porcentaje de población extranjera más bajo de la historia, que es un 5%, alrededor de 2 millones de personas, pero no sea una discusión electoral donde se use la migración para hablar de presupuestos, se usa la migración para reemplazar una discusión sobre justicia social, se usa la migración para hablar de una política seria en materia de criminalidad, fiscalidad, etc. ¿no? Eso es lo primero que quiero llamar la atención. Lo segundo, me parece que también es central en la misma línea que representantes de diferentes poderes, del Poder Ejecutivo, como escuchamos ayer, del Poder Legislativo, no solamente del Gobierno, como también escuchamos ayer, Pichetto, tengan la debida seriedad y responsabilidad al hablar de esto. Si no es posible que hablen en contra de la propia ley que existe y que fue aprobada por el Congreso Nacional por unanimidad en ambas cámaras en el año 2003, no es una ley de ningún gobierno en el marco de la grieta. El gobierno argentino el año pasado, entiendo, le hizo una modificación vía decreto que se está discutiendo en tribunales porque fue declarada inconstitucional. Exactamente. Que buscaba agilizar las expulsiones. Con lo cual, el gobierno ha salido a hacer política con este tema en forma realmente irresponsable porque no tienen los instrumentos para echarlos. Esta es la verdad. A ver, por un lado... A ver, un segundo. Esto que dice Frigerio, a los que delinquen en la Argentina y no son residentes, los expulsamos del país. En los últimos 12 meses tuvimos más deportaciones que en los últimos 10 años. ¿Esto es cierto? Sobre lo último es imposible contestarle porque esas estadísticas no son públicas. Si las publicaran podríamos... A mí me contaban el año pasado cuando no estaba esta discusión. Efectivamente, el año pasado, enero de 2017, se aprobó un decreto de necesidad de urgencia sin ningún debate social, político, parlamentario antes y tergiversando estadísticas oficiales para hablar de una supuesta crisis en materia de seguridad vinculada a los extranjeros cuando las estadísticas oficiales eran y siguen siendo exactamente los mismos en los últimos 16 años. Eso por un lado. Eso de reforma lo que hizo fue recortar los plazos y ampliar las causales de expulsión. La expulsión por antecedentes estaba en la ley desde el año 2003, estaba en las legislaciones anteriores, siempre estuvo la expulsión y la denegación del ingreso. Lo que hicieron fue acortar los plazos procesales, entre otras cosas, y aumentar las causales. En cualquiera de los casos, con reforma o sin reforma, hablo de responsabilidad social y política. ¿Por qué? Porque para que haya una expulsión tiene que haber un juicio. Tiene que haber un juicio penal, se tiene que decretar la
la culpabilidad de una persona y es recién ahí cuando la Dirección Nacional de Migraciones a personas que tienen residencia puede evaluar si como consecuencia de la condena penal se puede cancelar la residencia y luego expulsarlo. Hablar antes de que Migraciones está tramitando la cancelación cuando no siquiera se sabe de qué se le imputa a una persona, me parece que habla bastante de responsabilidad por el impacto en términos de estigmatización que tienen este tipo de frases y es un impacto de décadas. Todavía estamos trabajando con el impacto de la estigmatización a fines de los 90, donde a los inmigrantes se les acusó del corralito de la pobreza, del cólera, de la inseguridad, del desempleo, de la precariedad laboral. Todavía estamos trabajando para revertir eso. Entonces tenemos que ser responsables, porque este es un tema social. Cuando hablamos de bonaerenses, hablamos de un 8% de bonaerenses que nacieron en afuera de nuestra frontera. Cuando hablamos de la ciudad de Buenos Aires, hablamos de un 12,5% de porteños que nacieron en otro país. Son parte de nuestra sociedad, entonces tenemos que tener mucho peligro, mucha cautela al momento de vincular la nacionalidad con algún delito, ¿no? Porque esto impacta en todos y en sus familias que son argentinos. Vos tenías una visión. El gobierno ha salido muy fuerte con esto. Evidentemente las encuestas deben estar mostrando que es algo que desde el punto de vista político reditúa o lo debe pensar el gobierno, pero ha salido muy fuerte, subiéndose a lo que dijo Pichetto. Pichetto dijo a estos 4 señores que detuvieron tirando piedras y demás, espero que ya estén siendo deportados del país. Eso es absolutamente imposible. Sí. Primero, porque si hay un juicio abreviado, primero es voluntario, tiene que aceptarlo el imputado, tiene que haber un proceso, tiene que ser condenado. Y después que es condenado, aplica la ley de extrañamiento, o sea que tiene que cumplir la mitad de la condena para recién después él decidir si quiere irse o no quiere irse. Que hay que modificar, para que el decreto de Macri pueda ser operativo, hay que modificar muchísimas leyes de fondo. Ahora, conceptualmente, yo lo que coincido es que del extranjero que delinque, de extranjero que tiene que ser deportado inmediatamente. Y le explico por qué. Más allá de que la Constitución nuestra es abierta, el preámbulo habla claramente de aquellas personas de buena voluntad. Si venís a delinquir, no tenés buena voluntad. ¿Cualquier delito? ¿Se refiere a cualquier delito? A cualquier delito. No, bueno, si es un asesinato no se lo puede deportar porque tiene que cumplir la pena acá, tiene que efectivamente se lo tiene que condenar y demás. Sí, parece ser que siempre tenés que hablar desde el punto de vista de lo políticamente correcto y cuando vos salís a la calle y te sentás a tomar un café, hay un montón de gente que piensa absolutamente distinto de lo políticamente correcto. Las leyes están para cumplirse y si tienen que haber un proceso, habrá el proceso, si lo condenan, ¿Que hay que hacer lo que dice la gente que se junta a tomar café con usted? ¿Cómo? ¿Hay que hacer lo que la gente que se sienta a tomar café con usted dice? No, yo no estoy usted es legislador, no puede contestar semejante cosa. ¿Cómo va a decir que hay que hacer lo que la gente dice cuando toma café? ¿Por qué no me dejás terminar? Esa es la fundamentación de un argumento. Me parece lamentable. ¿Por qué no me dejás terminar? Bueno, okay. ¿Por qué no me dejás terminar? No, porque yo lo que digo es que muchas muchas veces, desde el lugar de lo políticamente correcto, es decir, lo primero es decir, che, no, ustedes son xenófobos, o al que plantea esto es un xenófobo. No, yo digo, conceptualmente, la Argentina es un país muy generoso en cuanto a la recepción. Y no todos los países a los que nosotros recibimos tienen la misma reciprocidad con los argentinos. Entonces, me parece que es un tema que hay que... ¿Cómo? Eso no es correcto. Anda a trabajar a Bolivia. Anda a Bolivia. Anda a Bolivia a trabar, si no tenés visa de residencia. Las leyes de residencia de Bolivia son las mismas de Argentina, pues están basados en un acuerdo del Mercosur del año 2002, ¿sí? Por el cual cualquier sudamericano tiene el mismo derecho que los sudamericanos de residir acá, los mismos derechos que los argentinos de residir en cualquier parte. Disculpame, si te dejan poner un local. Yo no te interrumpí cuando hablaste antes. ¿Sí? Tienen los mismos derechos. Lean el acuerdo de residencia del Mercosur, que está vigente en todos los países y son los mismos derechos. Si luego las autoridades de alguno de estos países no cumplen ese acuerdo, están violando su propia ley. ¿Sí? Como aquí estamos diciendo que si se propone expulsión sin juicio previo, también se está violando la propia ley. ¿Sí? O sea, son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué pasa en la práctica y qué dice la ley? En la ley los derechos son iguales. Ahí, a ver, me parece que el planteo, acá lo que dice Frigerio, hay un punto que es que no son residentes. Ahí hay una clave en ese planteo, porque la ley de migraciones habla de los residentes. O sea, lo que no podemos plantear es que a los que son de otros países lo podamos echar en 24 horas. Eso es tribunero. Y que por otra parte tengan una sentencia firme es irreal. Entonces estamos en un punto donde decirlo para la gente, en 24 horas habría que echarlos, cuando en una semana nos vamos a haber olvidado de los dos venezolanos, el turco y el paraguayo, es tribunero. Lo que es un problema es si yo tengo 2 personas venezolanas que pertenecen al sistema de inteligencia de Maduro,
que vengan a generar disturbios en Argentina y yo no lo pueda deportar. Pero Ese Facundo, grave eso es un problema. delirio. Eso es bueno, un no sabemos. Que lo disparate. investigue la justicia. Que lo Realmente investigue no la hay justicia. nada que permita pensar eso. ¿Quiénes Que lo eran los investigue la venezolanos justicia. estos? Dos Que lo investigue muchachos la justicia, venezolanos, ¿no sabes? que la verdad yo no sé si tiraron piedras o no, pero acordate de algo, para que realmente nosotros estemos en este debate, primero la policía tiene que presentarle al fiscal las pruebas de que estos muchachos estaban efectivamente tirando piedras. El turco dice que se había bajado de la estación Constitución, Estaba paseando estaba por ahí. caminando por la 9 de julio y lo detienen y lo meten preso y parece que es un Después, agente la justicia. turco Andaba- del Black Bloc y que se yo, es todo un Yo no soy- delirio. no Mis creo tan- razones en son las teorías tan 348 millones. Son 348 millones que sale por mes mantener el 5% de los extranjeros detenidos en el servicio penitenciario bonaerense. Bueno, Y que a ver... hay que lo querés echar a todos. No, ¿A los que delinquen? Por supuesto. Bueno, con la mitad de la pena cumplida, sí hay una ley que ahí Yo sí, pretendo que modificar la la ley. cumplan en su país de origen. tiene que haber cumplido la mitad de la pena, no tener otra causa abierta. Y que- Como viste está bien. Sultanes, que se fue a disfrutar la plata del... A ver, se robó el Banco de Río, Uruguay. introduzco otro tema.